y estoy muy orgullosa junto a mi compañero Michael Briley de compartir con ustedes todo lo que se está realizando en torno a la ciencia en la base Profesor Julio Escudero en la isla Rey Jorge, Shetland del Sur, en la Antártica. Es un hito para nosotros transmitir un programa en vivo desde este territorio y nos sentimos muy orgullosos también como televisión pública de estar llevando la ciencia, este contenido tan importante hasta sus hogares. Durante varios días hemos acompañado a los investigadores que no solo provienen de Chile, sino que también desde otros puntos del planeta para realizar sus investigaciones en esta base. Hemos conocido cuáles son los campos de estudio que ellos están llevando a cabo, los hemos acompañado a sus terrenos, a sus muestreos, a recolectar información trascendental para entender los cambios que estamos enfrentando por el cambio climático. Pero nos interesa también compartirlo con ustedes y es por eso que durante toda esta semana les transmitiremos en Avances 24 todo este conocimiento para que aprendamos a conocer y también a conservar, a darle la importancia que necesita este territorio, el continente blanco, un laboratorio natural increíble. Vamos a partir con el relato de un profesor muy especial. Él conoce muchísimo de algas rojas, algas verdes, algas pardas. ¿Son las mismas las que habitan la costa del Pacífico, por ejemplo, las que llegan hasta acá, hasta el territorio antártico? Escuche el testimonio de Erasmo Macaya. Mi nombre es Erasmo Macaya Horta, soy biólogo marino y académico de la Universidad de Concepción y estoy involucrado en diferentes proyectos acá en Antártica. Este es mi 6º año ya de venir casi consecutivo. En pandemia no vine en 2021, pero ya han sido desde el 2017 varias expediciones donde estamos haciendo varias cosas distintas. Mi tema principal son las algas flotando, eso me interesa bastante, cómo hay, por ejemplo, algas que pueden llegar desde el continente a Antártica a través de las corrientes, ese es el tema principal. Pero también estamos viendo algunos sensores instalados en roca, midiendo la diversidad de las algas que hay en este sector y además compartiendo con otros colegas en otros proyectos relacionados con acidificación, con cambio climático. Entonces, estamos bien ocupados acá en la expedición científica antártica. En Antártica hay aproximadamente 150 especies, que es bastante poco si uno lo compara, por ejemplo, con lo que hay en Chile continental, que son cerca de 400. La diferencia es que son algas muy particulares, son algas que están adaptadas a condiciones extremas, de mucho frío. El 30% aproximadamente son algas endémicas, o sea, una de cada 3 algas es propia de la Antártica. Y están adaptadas a estas condiciones muy particulares. O sea, hay que pensar que durante el invierno no hay luz. Para un organismo fotosintético, sin luz no puedes crecer. Entonces han desarrollado todo un metabolismo para poder hacer frente a esas condiciones, por ejemplo, de oscuridad durante mucho tiempo. Tienen proteínas también anticongelantes. Hay una serie de adaptaciones bien interesantes de las algas para poder sobrevivir estos ambientes extremos. Lo que estamos haciendo ahora es descargar los datos de un sensor de temperatura que está inserto en la roca. Entonces de esa forma podemos ver cuál es la temperatura que están sintiendo los organismos que están encima de esa roca y las algas. Entonces, los organismos, si es temperatura muy alta, se refugian, las algas continúan en ese sector. Entonces, de hecho ahí mira, apareció justo el resultado y me marcó un mínimo de menos 6,7 en julio del 2020 y 21,8 en 2021. Ese es el máximo. Ese fue el máximo que me dio. Ahí te fijas, de hecho se nota la variación. Invierno, verano, los picos. Ese 21 grados, incluso hemos marcado en otros sensores 30 grados, indica que son las condiciones perfectas, despejado, poco viento, sol, y hace que incida directamente en la roca. Entonces con eso podemos ver cómo los organismos eventualmente se van a comportar frente a cambios que son de magnitud importante. Estas temperaturas eran similares, probablemente hoy en día son mayores, pero como no tenemos ese registro histórico, es simplemente ahora tener el registro de 2, 3, 4 años para ver, y esperemos que esto continúe. De hecho, estos sensores deberían durar bastantes años más, entonces en el futuro ir viendo si efectivamente hay un incremento.
Erasmo, te veíamos en terreno, pero ahora te tenemos aquí, al ladito, con este sol que ha salido en la Antártica, que no calienta mucho, pero igual se agradece. Erasmo, cuéntame más detalles de las investigaciones que estás llevando a cabo en Base Escudero. Sí, bueno, como ustedes vieron ahí en terreno, estamos haciendo diferentes cosas. Mi línea principal de investigación acá en Antártica está relacionada con las algas flotantes, estos organismos que pueden flotar acá en Antártica, pero que también pueden llegar desde fuera del continente, desde alguna isla subantártica, desde el sur de Chile, y arribar a estas zonas heladas y eventualmente traer también algunos pasajeros que pueden ser no tan deseados en esta zona. Esa es una línea, y la otra están relacionados con proyectos en los cuales también estoy involucrado con colegas de la Universidad de los Lagos, con Pamela, que entiendo que también ustedes la entrevistaron. Estamos trabajando con algas, cambio climático, acidificación, y también instalando algunos sensores de temperatura, y ustedes me vieron taladrando las rocas para tener un registro de la temperatura a la cual afecta directamente a estos organismos que viven ahí, por ejemplo la lava antártica o las algas que están en esta zona entre mareas. ¿Qué nos podrías contar sobre las algas que habitan esta zona? Hay muchas cosas interesantes de las algas en esta zona. En primer lugar, hay muy pocas especies, el número de especies son aproximadamente 150. Son algas además que están adaptadas a estas condiciones extremas, son organismos fotosintetizadores como las plantas, como el pasto que está en el jardín de las personas que nos están mirando, y por lo tanto necesitan luz para producir su propio alimento. Esa luz no la tienen durante varios meses en invierno, por lo tanto están adaptadas a esas condiciones. Hay algunas algas que desaparecen, sobre todo estas que están en las rocas, pero otras algas que están en el fondo marino generan ciertos mecanismos que les permiten sobrevivir a esas condiciones. Entonces es muy interesante estudiar las algas que hay en esta zona, porque llevan muchos años adaptados a esas condiciones. Condiciones extremas por lo demás, o sea, han sobrevivido a todo este clima tan extremo y que las ha hecho fuertes, pero que no pueden resistir, por ejemplo, los embates del cambio climático. Claro, por supuesto. Son organismos que llevan varios millones de años adaptados a esas condiciones. Por lo tanto, los cambios, que son bastante rápidos en estos momentos, particularmente en la península, hacen que estos organismos sean bastante susceptibles a estas pequeñas variaciones, por ejemplo, de temperatura. Entonces es interesante acá estudiar qué sucede con ellos, cuáles son sus mecanismos de adaptación. Hay colegas que, por ejemplo, ya han estudiado las algas que están en las rocas y se han dado cuenta que algunas de ellas sí son capaces de resistir, por ejemplo, importantes cambios de temperatura. Las han puesto en condiciones de laboratorio a temperaturas más altas, las que se proyectan con cambio climático, y algunas de ellas sí están equipadas con alguna batería fisiológica internamente, van a poder resistir alguna de esas condiciones. Otras, lamentablemente, no. Entonces eso es interesante conocerlo con estas investigaciones. Tú has venido varias veces ya a la Antártica en distintas investigaciones, con distintos proyectos, a esta base del Instituto Antártico Chileno. ¿Cuáles son los cambios que has visto durante todos estos años que has venido? Sí, este es mi sexto viaje a la Antártica. El primer viaje fue en 2017. Particularmente esta zona, como ustedes probablemente ya lo han visto, es una zona que a veces no parece tanto Antártica, no es tan blanca como uno pensaría y como se imagina. Claro, nos tocó una nevazón, pero cuando llegamos aquí era bastante más tierra. Es como estar en el centro norte de Chile, incluso en algunas ocasiones. Entonces, eso de hecho me llamó la atención desde el primer viaje que realicé. Ahora, tuve la suerte en el primer viaje de viajar más al sur, a la base Yelcho del Instituto Antártico Chileno, y ahí sí tú te sientes más en Antártica, hay mucho más blanco, en el hielo. Más hielo, por lo tanto esta zona es un tanto diferente, pero no por eso menos interesante. Por lo tanto, acá sí están sucediendo cosas que en otros lugares no están pasando. Entonces, este es un sensor que nos va a permitir decir, mira, estas son las condiciones que ya están enfrentando diferentes organismos terrestres y marinos, y proyectar quizás lo que podría suceder a futuro. Y esa es la principal ventaja, ¿crees tú, de hacer ciencia acá en la Antártica? De ese cambio que queremos reflejar, que queremos mostrar, lo que está pasando con este cambio global.
Claro, o sea, la península antártica es uno de los lugares a nivel global que ha sufrido el mayor incremento de temperatura. Entonces es importante estar acá en esta zona y afortunadamente tenemos las condiciones para hacerlo. Existe una base bastante bien equipada donde tenemos diferentes instrumentos y equipos por los cuales podemos realizar la investigación. El apoyo además logístico es muy bueno, increíble, ustedes también lo han visto acá. Entonces eso ayuda bastante a realizar de buena forma la investigación. Hay muchos roles, muchos involucrados. De hecho, no sé si son capaces de escuchar, pero ahí está partiendo un avión de Fuerza Aérea. Hay una logística para llegar acá, para realizar el trabajo. ¿Qué nos podrías comentar sobre esa logística que se lleva a cabo para que finalmente las investigaciones lleguen a buen puerto, puedan recopilar sus muestras, puedan hacer todo su trabajo de laboratorio en el tiempo que también es reducido? Sí, lo primero es venir relajados. Eso es lo principal, porque tú sabes no siempre que se puede hacer todo. Hay que tener claro que el cronograma que uno realiza, porque tú sabes que vienes por tantos días y haces una planificación. Claro. Y eso, bueno, también el tiempo me lo ha enseñado un poquito, y a todos los colegas que hemos venido acá. Uno trae una planificación, pero claramente esa planificación varía, cambia debido a las condiciones del viento. Nosotros, por ejemplo, tenemos que salir bastante en bote, en Zodiac, a buscar algunas algas. Entonces esas condiciones pueden variar de un día para otro. De un momento a otro. Puede haber lluvia, puede haber viento, puede haber nieve. Entonces claro, hay que estar atento a eso, y siempre yo lo menciono, hay que tener un plan B, C, D, incluso yo creo que hasta la letra J o más allá, para enfrentar precisamente esas condiciones. Pero como lo he mencionado anteriormente, tenemos acá, gracias al Instituto Antártico Chileno, unas muy buenas instalaciones donde podemos realizar la investigación con facilidades, más los equipos que uno también envía desde sus propios laboratorios, desde las universidades. ¿Y como chilenos nos hace falta conocer más sobre la Antártica? Yo creo que sí. O sea, es una de las zonas. Chile es el país más cercano a la Antártica. Entonces, para muchas personas no es un... ¿Van a reclamar nuestros vecinos argentinos? Sí, bueno, Ushuaia, he estado en Ushuaia, me han tratado muy bien, he dado cursos ahí en ese lugar. Pero hay una conectividad biológica. Nosotros estamos estudiando la conectividad que se produce, por ejemplo, por las algas flotantes que vienen de Argentina, que vienen de Chile. Pero claro, o sea, falta concientizar. Yo diría que incluso particularmente nosotros en el tema marino, pero también en el tema antártico. Te aseguro que muchas personas a lo mejor no sabían que existen acá algas, no sabían que acá de hecho también tenemos bosques marinos, acá hay bosques, otras especies, pero también forman bosques que también son muy importantes. Hay muchas especies que son muy similares a las que tenemos de importancia comercial, y es un lugar que claramente hay que proteger, si bien tiene ciertas condiciones particulares, pero hay que concientizar, y lo primero siempre es demostrarlo. O sea, también ustedes están acá mostrando lo que hacemos y mostrando también el lugar, que es importante para que las personas lo vayan conociendo. Claro, hay muchos mitos también que se han formado a partir de la Antártica, o cosas que la gente desconoce. ¿Hay algo en particular que a ti te llame la atención? Lo mismo que hablabas de que no pensaríamos que hay algas o tal cantidad de algas en la Antártica. Tampoco pensaríamos que hay más de 4.800 especies en el mar Antártico. Claro, lo importante también ahí es, por ejemplo, resaltar que la mayoría de las especies, si bien hay muchas especies marinas y terrestres, muchas especies son endémicas, las encontramos solo en Antártica. Entonces, en algas es cerca del 30%, o sea, una de cada 3 algas es endémica. Y lo mismo sucede con muchos otros organismos. Hay un pasto que es endémico, hay diferentes especies, líquenes, en fin. Entonces hay una diversidad que claramente es diferente, pero es propia de la Antártica. Y esa diversidad es importante estudiarla, porque varios de estos organismos pueden estar en riesgo en la medida que el cambio climático siga afectando como lo está haciendo esta zona. Justo vimos el paso de aquel Hércules, y ahora pasa otro avión. Este flujo no es tan reiterado. Muchas veces se aprovechan justamente estas condiciones meteorológicas para realizar estos traslados, estos viajes, y en términos logísticos no siempre es fácil llegar a la Antártica. Pero tú ya lo vienes haciendo por tu sexta vez consecutiva, ¿o no?
Durante el COVID no vine un año, así que sí, un año que no vine. ¿Y se echó de menos la experiencia antártica? Como estábamos en el marco del COVID, fue distinto y fue bueno también de alguna forma estar un verano completo en casa. En casa, sí. Pero siempre estás conectado además con todas las otras investigaciones, te hemos visto participando con también colaboradores más jóvenes, incluyendo también estudiantes que vienen a aprender de biología marina a este territorio. Sí, bueno, eso es algo que hacemos en el laboratorio, en la Universidad de Concepción, en el laboratorio de algas. Estamos constantemente involucrados y pensamos que es muy importante y relevante que las personas conozcan lo que hacemos, particularmente para nosotros que conozcan las algas. Entonces, por ejemplo, hemos realizado material de divulgación para que la gente conozca las algas que están, las más comunes que están en la isla Rey Jorge, y en el laboratorio también tenemos una serie de material de divulgación, de difusión sobre las algas marinas de Chile. Erasmo, un gustazo como siempre conocer más sobre las algas y sobre lo que existe en la zona submarinal que tan poco conocemos y que tan importante es que podamos conocerlo para conservarlo, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes también por darlo a conocer. Bueno, seguimos en Avances 24, Expedición Antártica, con más detalles de lo que estamos llevando a cabo acá en la isla Rey Jorge. Bueno, y lo hemos comentado también, el clima antártico cambia de un momento a otro. De hecho, hasta hace pocos momentos había una expedición hacia uno de los glaciares que está acá cerca de la base Escudero en Isla Rey Jorge, que se llama Glaciar Nelson, pero ahora fue suspendida por el fuerte viento que ya está pegando acá en la isla. Queremos contarles también que la base Escudero funciona gracias a un amplio equipo logístico de técnicos, de ingenieros que hacen posible que las investigaciones lleguen a buen puerto, como lo comentábamos ahí con Erasmo Macaya. Un equipo que está integrado por muchísimas personas, entre ellas, por ejemplo, quiero destacar a una de ellas, a Iva, que viene desde Robinson Crusoe. Imagínense, desde el archipiélago Juan Fernández, que llega hasta la Antártica a trabajar en este periodo, en la llamada ECA, Expedición Científica Antártica. Es en el marco del proceso que realiza la INACH, el Instituto Antártico Chileno, para apoyar en logística, para apoyar en coordinación a todos los equipos que quieren trabajar acá en la Antártica. Ya lo decíamos también, vienen muchos equipos desde otros puntos del planeta. Ahora en la base hay colombianos, hay brasileños, hay una cubana, estamos junto a una pareja de finlandeses, hay distintas nacionalidades compartiendo sus conocimientos y apuntando hacia el trabajo de la ciencia mundial. Nosotros estamos muy contentos, por supuesto, por estar realizando esta transmisión en vivo desde este punto del territorio antártico. Muchos de ustedes quizás se preguntan cómo es que llega uno hasta la Antártica en el marco de esta expedición. Bueno, se lo queremos contar a partir del siguiente informe que preparamos junto a Michael Briley. Bueno, ya vamos camino al aeropuerto con todos nuestros equipos y con nuestra gran misión, que es el primer programa en vivo desde la Antártica. Antes de llegar a la isla Rey Jorge, territorio antártico, debemos pasar por la capital de la región de Magallanes. Bueno, ya estamos en Punta Arenas, a puertas de entrar a un centro médico en donde tenemos que solicitar dos cosas. Por un lado, un certificado que pueda asegurar que nos encontramos en las condiciones físicas y mentales para asistir a esta expedición en la Antártica. Y por otro, un test de antígeno para asegurar también que estamos libres de COVID. Hay que recordar que donde vamos la atención médica es muy compleja y por eso tenemos que estar libres de enfermedades. Con los requisitos médicos listos y el equipaje preparado, quedamos a la espera de la confirmación del vuelo. La aerolínea DAP realiza este viaje, pero a diferencia de otros destinos, la salida se confirma con solo horas de anticipación. Todo dependerá de las condiciones climáticas. En este caso, nuestra cita fue a las 4:30 am para salir un par de horas después. En este viaje de 1.240 kilómetros,
Atravesamos el mar de Drake en un vuelo que resultó tranquilo. De lejos divisamos la inmensidad del llamado continente blanco. Bueno, y después de 2 horas y media de viaje ya llegamos a la Antártica. Aterrizamos en la base Frey, en la pista de aterrizaje. Nos trasladamos ahora hasta la base Escudero, en donde distintos científicos están realizando su trabajo de campo. Y es justamente lo que nosotros vamos a hacer, acompañarlos en su trabajo en terreno, que en estas condiciones más favorables en verano se dan en este territorio antártico. Ya instalados en la base, compartiremos varias jornadas junto a investigadores chilenos e internacionales que desarrollan en conjunto ciencia trascendental para todo el planeta y trabajan justamente en el laboratorio natural más grande del mundo, el territorio antártico. Bueno, y así es como llegamos hasta la base Profesor Julio Escudero, y ahora estamos en una de las cimas de las colinas que están cerca de la base. Por supuesto que estamos con mucho frío porque hay 0 grados, pero la sensación térmica con el viento es de -7 grados. Pero estamos muy contentos, por supuesto, de estar en esta transmisión en vivo desde la isla Rey Jorge. Acá, de hecho, muy cerca de nosotros hay un equipo de astrónomos trabajando. Es parte de la ciencia, de las líneas de investigación que desarrolla el Instituto Antártico Chileno en este punto del territorio antártico. Pero nosotros queremos contarles de un tema que lamentablemente tenemos que hablar: el cambio climático, que afecta especialmente a los polos, y es así como los efectos que están produciendo el cambio climático en la flora, en la fauna antártica, pueden dar pistas, luces de lo que va a pasar en otros puntos del planeta. ¿Cómo es que los equipos de científicos que están acá en la base Escudero están trabajando sobre este tema? Es lo que vamos a ver a continuación en esta nota. El cambio climático nos afecta a todos, pero son los polos los que sufrirán efectos más pronunciados que el resto del mundo en su temperatura. Para los científicos que han venido por varios años a investigar a la bahía Fildes, este fenómeno no pasa inadvertido. En años anteriores encontramos bastante más iceberg, más hielo flotante, cosa que hasta el momento no hemos visto. Estos registros son de solo un par de años atrás. No era extraño encontrarse con gigantes iceberg como estos. Son impresionantes, eso es lo primero que uno le llama la atención. Impresionantes en tamaño, impresionantes en color. Uno lee reportes científicos de desprendimiento de hielo y evidentemente que es distinto a leerlo que al verlo en vivo y en directo. La Antártica conserva 26,9 millones de kilómetros cúbicos de hielo, el 85% del que existe en toda la Tierra. Si todo este hielo se derritiera, aumentaría el nivel del mar en 60 metros. La Antártica como continente es el principal receptáculo de agua dulce de todo el planeta, pero el hielo antártico registró su mínimo histórico, según el Centro de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos, justamente el año pasado, el 2022. De hecho, los mismos investigadores nos dicen que en febrero solía haber nieve por estas colinas, lo que ahora vemos que está mucho más dominado por la tierra e incluso por vegetación como los líquenes. Por 8º año consecutivo se registraron récord de temperaturas cálidas en la Antártica, según información de la Organización Meteorológica Mundial. La temperatura media global superó un 1,15 grados Celsius de los registros desde la segunda mitad del siglo XIX, y el 87% de los glaciares de la península han retrocedido en los últimos 50 años. Alicia es meteoróloga y Carlos doctor en química, y son parte del equipo liderado por el climatólogo Raúl Cordero, que ha podido registrar con instrumentos como estos los cambios en distintos parámetros. Instalados en una estructura elevada sobre base Escudero, analizan la radiación solar, la composición de las nubes
y las variaciones que se han generado en la atmósfera. Este es un proyecto que ya lleva alrededor de unos 6-7 años y consiste en tener los registros de la composición atmosférica y medir un poco estos cambios que se están produciendo que nos llevan finalmente al cambio climático. El retroceso del glaciar y la pérdida de hielo, tú puedes ver ahí un efecto directo del cambio climático en el glaciar. Si nosotros miráramos la atmósfera de manera constante en un lugar como acá, comenzáramos a ver un decrecimiento en la formación de hielo atmosférico, podríamos atribuir eso a un aumento en la temperatura y por tanto un impacto directo del cambio climático. Los coletazos del calentamiento global afectan también al océano, hábitat de miles de especies. Según el estudio del Centro Ideal de Biodiversidad Marina Antártica, hay alrededor de 8.654 especies marinas, donde los invertebrados representan cerca del 80%. La mayoría están adaptadas a temperaturas cercanas a 0 grados Celsius. Pamela Fernández y su equipo investigan los efectos de la acidificación del océano en las algas antárticas, la que tiene directa relación con la alta presencia de CO2 en la atmósfera. Y los océanos pueden absorber hasta 30 o 40% de ese CO2. Al entrar el agua, reacciona con el agua y se liberan protones, lo que hace que baje el pH del océano y por eso hablamos de acidificación. Los organismos marinos más afectados pueden ser los organismos calcáreos, ya sea alga o invertebrados, o los que tienen que formar conchas. Como el pH se hace más ácido, les cuesta más formar sus conchas y las conchas se pueden disolver. Gran parte de las investigaciones que se llevan a cabo en Base Escudero tienen directa relación con el cambio global al que todos nos enfrentamos, pero que está impactando de una manera más agresiva al ecosistema del continente antártico. Avances 24, Expedición Antártica.